Bien, amigos televidentes, siguiendo con el desarrollo del like. Te quiero hablar en el día de hoy del orden, pero para que haya orden tiene que haber leyes. Entonces este segmento lo vamos a llamar el orden y las leyes. Fíjate una cosa, la mayoría de las personas piensan que la vida y todo lo que sucede en ella es un azar, que es una casualidad, pero no es así. Todo está regido por leyes. Tanto el universo físico que conocemos como el ser humano. Fíjate, en el universo físico está regido totalmente por leyes. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ley del magnetismo, energía fuerte, energía débil. La luz es una ley porque es una constante. La mecánica cuántica, la mecánica celeste de Newton. O sea, todas esas son leyes que rigen nuestro planeta, nuestro universo, y son constantes y afectan a todos. No hay un universo en caos, la gente se cree que hay un universo en caos, todo está reglamentado. Entonces, eso es en cuanto al universo físico que nosotros tenemos. Ahora bien, y para el ser humano, hay leyes que lo rigen. Claro que sí. Entonces yo te quiero hacer una historia. Mira, en el antiguo Egipto había un sabio que se llamaba Hermes Trismegistos. Un sabio de grande categoría porque dominaba toda la ciencia y dominaba lo espiritual también. Entonces este sabio, Hermes Trismegistos, vivió en Egipto. ¿Qué pasa? Que cuando se descubrió su tumba, en las excavaciones que se hacen, ¿verdad?, que descubren la tumba de los faraones, descubrieron la tumba de Hermes Trismegistos. Cuando abrieron la tumba, había una estatua de él, sentado, pero sostenía un libro así, en la estatua, libro verde. Ese libro hoy se conoce como la tabla de Esmeralda. ¿Y tú sabes lo que había escrito en esa tabla? Todas las leyes que rigen al ser humano. Empezaba así, como es arriba, es abajo. La ley de siembra y cosecha, ley de reencarnación, ley de polaridad, todas las leyes que rigen al ser humano estaban escritas en ese libro que se conoce hoy como la tabla de Esmeralda. Porque la gente piensa que usted es libre y que la vida y todo lo que existe es un azar, es una casualidad. Ay, no. Yo tenía inclusive un amigo que me decía, cuando yo le hablaba de Dios, me dice, no, hombre, pero eso, digo, no, es que todo está regido por leyes, nada es una casualidad. Entonces, ¿qué te digo? Muchas personas piensan así, pero todo está regido por leyes. Entonces, este sabio, Hermes Trismegistos, le dio una palabra al léxico mundial, que es el hermético. Ya. Le dio una palabra, esa palabra es universal. Cuando te están diciendo herméticamente cerrado, es por él. ¿Viene de ahí? Viene Claro, de él. de Hermes. De Hermes. Y te voy a decir algo más. También es una organización mundial de sabiduría. Y aquí en nuestro país existen la organización de los herméticos. Y voy más lejos todavía. Tienen un barrio en Arroyo Hondo. No me digas, Ramón. Sí, tienen un barrio en Arroyo Hondo que pertenece a los herméticos. Tú te das cuenta porque tiene su sello. Cada casa tiene su sello. Ahí en Arroyo Hondo. Pueden ir y tiene su templo ahí en Arroyo Hondo. Y cada casa de ellos tiene su sello de los herméticos. No hay ninguno pobre. Gracias a Dios, qué bueno. Son prósperos. Claro. Son muy prósperos los herméticos. Ajá. Entonces te quería decir eso,
Porque la gente piensa que no hay leyes, que las leyes hay que observarlas. Lo que pasa es que mucha gente, como no se da cuenta, no se observa las leyes. Pero yo te voy a decir algo, tanto las leyes del ser humano como las leyes universales tienen consecuencias cuando tú no las observas. Por ejemplo, las leyes del hombre, si te dicen a ti, no doble a la derecha en rojo, en las leyes de tránsito, y Sí, tú sí. doblas y te agarra el tráfico y te pone una multa, tú le puedes decir al tráfico, pero yo no lo sabía. No importa. La ley no tiene que ver con que tú no lo sepas. La ley te afecta. Así mismo sucede con las leyes que afectan la vida del ser humano. El desconocimiento de la ley no te libra de sus consecuencias. Por eso es que nosotros tenemos que actuar siempre bien, porque hay una ley, que es la ley de siembra y cosecha, que es la ley más universal y que más se conoce y que más abarca todo, porque abarca todo tu pensamiento, la ley del karma, que es la ley de siembra. Tú siempre estás sembrando y siempre estás cosechando, pero la gente no se da cuenta. Entonces, esta es una de las leyes que más rigen la vida del ser humano. Entonces, yo te quería hacer una historia porque el que tú conozcas las leyes o no las conozcas, de ahí depende de cómo tú enfocas la cosa. Y te quiero hacer una historia. Mira, en la India, por ejemplo, cuando los ingleses dominaban la India, ellos eran los mandamás. Entonces había una ley que decía que un carruaje que era tirado por 4 caballos, nada más lo podían manejar ese carruaje ciertos oficiales del ejército inglés y algunos funcionarios del gobierno hindú, como los Marajá y ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Que esos carruajes lo hacía un señor, él era el que lo fabricaba, pero no lo podía manejar. Entonces él fabricó uno y salió a probarlo a la carretera. Pero cuando salió a probarlo, lo apresaron. Ah, pero usted no puede manejar, está detenido. Esto era una ley que era terrible en ese tiempo, porque tenía una multa grandísima que él no podía pagarla. Y se lo llevaron preso al hombre. ¿Qué pasa? Que cuando él se enteró, no, pero tú vas a tener que pagar 1,000 pesos, ¿cómo es? 1,000 rupias de multa, que eso era un dineral en ese tiempo. Dice, no, pues yo no tengo ese dinero. Y empezó a ir a donde los abogados. Y todos los abogados cuando veían, no, yo no cojo ese caso, tú perdiste ya. Oye, y fue de todos los abogados y todos los abogados le dijeron lo mismo. Usted perdió el caso ya. Entonces le dijeron, pero vete ante un abogado, que hay un señor allí que... Y el señor le dijo, ajá, ¿y cuál es tu caso? Y le explicó. Dice, déjame ver el carro de los 4 caballos. Y lo vio. Yo voy a coger tu caso, no te apures. Y llévalo entonces le fijaron la audiencia para X día. Y ve manejando el carro, no te apures, llévalo. No, pero me van a multar. No, yo me encargo de eso, lo dijo el abogado. Cuando fueron a la audiencia, el abogado le dijo al fiscal, yo quiero hacer un descenso aquí ahora. Un descenso es reconstruir la historia, y llevaron el carro. ¿Cuántos caballos hay? Y el fiscal dice, no, pero aquí lo que hay son 3 yeguas y un caballo. Ay, qué inteligente. Aquí lo que hay son 3 yeguas y un caballo. Ese hombre no ha cometido ningún delito. La ley dice 4 caballos, y aquí hay 3 yeguas y un caballo. Ay, yo no lo puedo creer. Lo soltaron al hombre, lo tuvieron que soltar. Entonces, ¿qué pasa? La ley era igual para todos los abogados, para el señor y para el hombre. Sin embargo, el que hizo la observancia de la ley, que fue el abogado sabio, vio dónde estaba el problema. ¿Tú te das cuenta? Fíjate cómo es. Y así es la gente. Me parece un pillo. Entonces, de esa manera, él pudo liberar a ese señor porque observó bien la ley. Se dio cuenta dónde estaba el fallo, dónde podía darle beneficio. Es lo mismo que, por ejemplo, si en un hormiguero,
para ponerte un ejemplo de la ley matemática, la matemática es exacta. Y si hay un hormiguero que tiene 1.000.000 de hormigas, 1.000.000 de hormigas están ahí, es 1.000.000 de hormigas que hay ahí. Ahora bien, dentro de ese 1.000.000 de hormigas, hay hormigas que le va a gustar la sal. Y hay una parte, un número determinado de hormigas que le va a gustar el azúcar. Pero la ley matemática que dice que lo que hay ahí es 1.000.000 de hormigas. El gusto que desarrolle una hormiga por la sal o por el azúcar, eso es particular. Tú te das cuenta, pero la ley igual, son 1.000.000 de hormigas. Entonces así es en la vida del ser humano. Tú eliges. Y ahí es que tú te embromas cuando tú eliges mal, porque no interpretas bien la ley. ¿Te das cuenta? Si tú no interpretas bien entonces la ley te va a afectar, porque la ley no le importa. La ley está ahí, las leyes son para cumplirse. Sepa tú o no la sepas. ¿Me entiendes? Es así. Sí. Es así. Entonces, para los amigos televidentes, para las personas que creen que el universo es un azar, que todo es una casualidad, no es así. Todo está regido por leyes. Las leyes universales, ahí está la ley de polaridad, la ley de lo contrario, señores, frío, caliente, amargo, dulce. Todo eso está ahí. Todas son leyes que rigen la vida del ser humano. Y cuando usted se rige por esas, y usted sabe interpretar bien esas leyes, trata de que no te castiguen porque la ley no tiene ojo. No, la ley no tiene que ver, además es uno mismo que la pone. ¿Tú me entiendes? Entonces, en de eso que se trata. Por eso es que para que haya orden, y ese es el razonamiento principal, para que haya orden, amigos televidentes, en el mundo, tiene que haber leyes. Y aparte de las leyes, que se respeten. Porque si no se respetan las leyes, hay un caos, un desorden, que es lo que estamos viviendo nosotros en nuestro país, que estamos llenos de leyes, pero nadie las respeta. Todo el mundo la viola y entonces, así no sirve. Tiene que haber consecuencias. Cuando las leyes se violan, tiene que haber consecuencias. Y lo más interesante del caso, que las leyes de la tierra, la gente la viola. Y hay un desorden, un caos. Pero de aquel lado no. De aquel lado siempre la ley se cumple. Del lado espiritual, cuando la ley se viola, ahí no hay arreglo. Ahí no hay de que yo voy a dar tanto para que me... No, señor. Si usted violó la ley de reencarnación o violó la ley de causa y efecto, usted va a tener sus consecuencias. Porque ahí no hay, con Dios no hay arreglo, de que no, que yo te voy a dar qué sé yo cuál. No, ahí no existe eso, amigo televidente. No, es que cada una de esas leyes, cada una de la vibración de esas leyes está conectado a nuestro corazón y esa ley responde según la vibración de nuestro corazón. Así que no hay forma de engañar. No, no hay forma. No hay forma, no te puedes liberar de eso. Entonces, ahí no hay chanchullo, amigo. Aunque tú hables mentira, di que la mentira. No. Eso no, entonces, peor. Fíjense que para vivir, entonces, amigos televidentes, para vivir en paz y en orden, se necesita tener leyes que rijan nuestra vida, porque si no hay leyes que rijan nuestra vida, la vida se convierte en un caos. A veces yo veo gente ahí, como que no quiere que lo pongan en control, pero la gente tiene que haber un control, porque nadie es solo en el mundo son mucha gente. Y todos somos diferentes, por eso es que necesitamos las leyes y el orden. Y siempre va a haber alguien por encima del otro. No, que necesitamos las leyes y el orden para poder vivir en armonía y en paz. Bien, amigos televidentes, hacemos una pausa y venimos con otro tema de interés para todos ustedes.